Hablamos de alopecia. Alopecia que a veces relacionamos con los hombres, por el tema de la calvicie, pero que tiene que ver con hombres y mujeres. Vamos a hablar de alopecia. Lo primero definimos la palabra alopecia y tipos de alopecia. Doctora. Bueno, la alopecia es la pérdida del pelo. Entonces, siempre que tenemos una pérdida de pelo, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial para ver qué causa está produciendo esa alopecia. Entonces, la alopecia quizá más común y por la que más gente consulta es la alopecia androgénica, ¿no? Que afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa que quizá en los hombres es lo que más conocemos, que es cuando los hombres a medida que van siendo mayores se van quedando calvos, pero que también afecta a las mujeres, sobre todo después de la menopausia, pero también antes de la menopausia. Y doctora Sánchez Cañete, hoy en día podemos hablar también de que tenemos varios tratamientos. Sí, efectivamente, al ser una patología con la que llevamos trabajando mucho tiempo, nos ha permitido también instaurar tratamientos que van enfocados fundamentalmente a mantener, a fortalecer y a evitar que la caída vaya avanzando. ¿Qué es la alopecia? ¿Qué tratamientos puede haber? Todo esto lo contamos a partir de ahora en Estando Contigo. Si es algo que a usted le preocupa, no duden en llamar 925 28 67 91 o a través de WhatsApp 660 37 3930, porque una foto también la podemos analizar aquí, ya lo saben, ¿eh? Nos escriben y damos con ello. Y los hombres se fijan, hablando con hombres que tienen problemas de caída de pelo, mira, este también es calvo, pero ya nosotras también nos damos cuenta, a mí me pasa, que estás caminando por la calle o en un supermercado y ves a una señora y dices, uy, esa mujer tan joven, si se le clarea el pelo. ¿Por qué ocurre eso? Pues, decías tú la menopausia, pero yo a veces veo a mujeres muy jóvenes que a lo mejor ni siquiera han sido todavía madres y tienen unas pérdidas de cabello importantes. La alopecia androgénica en las mujeres generalmente cursa de forma diferente que los hombres. Las mujeres no se produce tanto retroceso en la línea de implantación, es decir, aumento de las entradas, ni tampoco como tal pérdida de pelo en el vértex, o sea, en lo que es la coronilla. Lo que se produce es una pérdida de densidad en la zona interparietal. Entonces, la mujer lo que va viendo es que clarea, es decir, que se hace la raya y que esa raya cada vez es más amplia. Pasa de ser un camino a ser una autopista. Exactamente. ¿Y por qué se produce? Pues se produce por exceso de andrógenos, o muchas veces no hay un exceso de andrógenos, sino que hay una sensibilidad excesiva a los andrógenos. Entonces, nosotros cuando vemos una alopecia androgénica en una mujer premenopáusica, muchas veces indicamos un estudio hormonal, precisamente por eso, para descartar que no haya causas, o sea, que no haya ninguna causa que produzca aumento de andrógenos, que son las hormonas masculinas. Decía premenopáusica, pero hay cada vez más casos de gente joven o muy joven con problemas de alopecia. Sí, tanto en hombres como en mujeres, y además sorprende porque tiene una gran afectación psicológica, emocional, pues bueno, que obliga y te piden ayuda para poder solventar un poquito ese problema. Carga emocional que provoca, doctora, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que hay una pérdida de cabello, pero también tiene mucho que ver nuestras emociones en la pérdida de cabello. Es decir, ¿cómo influye el estrés, las preocupaciones, un disgusto en que podamos perder el pelo? Bueno, en lo que es la alopecia androgénica, que viene siendo la calvicie común o lo que hemos explicado de esa pérdida de densidad en las mujeres, el estrés influye más bien poco. En lo que influye el estrés es en el efluvio telógeno. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que los pelos pasan por diferentes fases a lo largo de su vida, que es la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena. La fase anágena es la que el pelo crece y la fase telógena en la que el pelo se cae. Es un ciclo, es decir, cuando se acaba la fase telógena, vuelve a entrar en anágena. Entonces, un efluvio telógeno quiere decir que muchos pelos pasan a fase telógena de forma brusca. Es decir, si aproximadamente tenemos un 10% de pelos que están en fase telógena, que están en fase de caída, pues de repente tenemos mucho más. Entonces la mujer o el hombre lo que notan es de repente mucha caída. Notan que cuando se lavan el pelo, pues que hay una bola de pelos en la ducha. Exactamente. Pero es diferente de la alopecia androgénica, porque la alopecia androgénica lo que notan los pacientes es sobre todo pérdida de densidad. Es decir, lo que noto es que clareo, es que tengo más densidad. Esa autopista que puede ser, sin ir más lejos, porque además conozco el caso, una simple pérdida de hierro. Claro, exactamente. La pérdida de hierro influye también en el efluvio telógeno, hace que haya más folículos que pasen a fase telógena y que el pelo se caiga. Pero cuando es una caída de pelo por pérdida de hierro es reversible. ¿El pelo es reflejo de salud? Cuando vemos un buen pelo, un buen cabello, ¿tiene mucho que ver con cómo estemos?
Hombre, sí que es reflejo de salud, pero los hábitos influyen muchísimo la genética. O sea, veremos gente a lo mejor que lleva una vida poco saludable y a lo mejor tiene un pelo estupendo, y a lo mejor uno está todo el día comiendo fruta y verdura y haciendo deporte y está como una bola de billar. O sea, que claro, su configuración genética le lleva un poquito hacia ese camino. Sí, es verdad que influye mucho también en la alimentación porque el pelo también se nutre de lo que comemos. Y en este caso, imagínese, pues yo tengo problemas de alopecia y me dirijo a usted. ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué esperanza me da de que me crezca el pelo? Bueno, primeramente, pues como ha dicho bien mi compañera, hay que analizar un poquito cuál es esa causa y poner un tratamiento para esa frenada inicial, pues con vasodilatadores o con inhibidores también de la parte de testosterona que pueda ser causante de ello. Pero luego sí podemos ayudarles a nivel folicular para fortalecer, mejorar la vascularización, activar que esos folículos, pues con tratamientos como plasma rico en plaquetas, que son infiltración de factores de crecimiento, mesoterapia con vitaminas, péptidos. Ahora vamos a hablar de esos tratamientos. Hay una cantidad novedosos. muy amplia de tratamientos. Y hablando de los tratamientos, también queremos combinar. hablar ahora, en este programa, en Estando Contigo, ya saben que ahora se ha puesto muy de moda irse a Turquía a ponerse pelo. Queremos hablar de cómo se hacen esos tratamientos, las consecuencias positivas y negativas de irse, si lo bueno sale caro o barato. Eso. Vamos a hablar de eso, pero antes Mari Carmen está al otro lado del teléfono. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Díganos. Mire, quería comentarle, yo tengo buena mata de pelo, Muy bien. pero en una parte noto que lo tengo un poquito más claro, pero en la ceja se me está cayendo el pelo de la ceja de una. Y digo, no sé, no se lo he comentado. ¿De una a en la concreto? doctora ¿Como mía. calvejas en la ceja le están saliendo a usted? Como que me tengo muy poquito pelo. De una, pero de una en concreto nada más. De una. Que no sé si Bueno. tendrá repercusión. sí. Bueno, Puede, yo qué sé. Te contestamos, Mari Carmen, te contesta la doctora, nuestra dermatóloga. hola Escucha. Mari Carmen, ¿qué tal? Gracias. Encantada, Bueno, ¿cómo estás? Bueno, aquí vamos. Bueno, te iba a comentar un poquito. Esto que me cuentas de la pérdida de las cejas, sí que es importante que acudas al dermatólogo. En concreto, ahora hay un tipo de alopecia que se llama alopecia frontal fibrosante, que antiguamente era una alopecia muy, muy poco frecuente, pero cada vez estamos viendo más casos y muchas veces comienza a debutar con esa pérdida inicial de las cejas. Entonces, yo sí que te aconsejaría que fueras al dermatólogo y consultases, Sí, ¿vale? pero es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces se lo digo a la doctora mía y me dice muchas veces, pues eso es de la edad, pues, y no me hace mucho Claro. caso. ¿En la familia tú, por ejemplo, tienes hermanas o, Sí, pero o tu no. madre que hayan perdido las cejas? No, nada. Nada. Y hemos tenido siempre, sí que es verdad que en un lado del pelo, pues noto yo que lo tengo un poquito más claro, ¿Y en qué lado del pelo lo notas? en el derecho. En el derecho, ¿pero qué Y es? ¿En la ceja zona de la derecha. patilla? Y la ceja derecha también. ¿La ceja derecha y es en la zona de las patillas o no? No, lo que es arriba, en el casco. Ah, en el casco. Sí. Bueno, eso de verdad que sí que convendría que te viera un dermatólogo. Convuélveselo a consultar a tu doctora y lo mismo simplemente es nada, pero hombre, sí que conviene Pues nada, que te vean. Sí. Ya sabes, Mari Carmen, pues nada, consulta con tu dermatólogo y ojalá soluciones tu problema. Vale, Vale. venga, pues muchas gracias. Gracias, Mari Bueno, Carmen. muchas gracias. Y vamos Gracias, con este adiós. asunto que justo estaba comentando Julia antes de empezar. Ahora la cantidad de tratamientos que hay para ponerse pelo, por ejemplo, en Turquía, que mucha gente pues no sabemos, no tenemos claro si es un buen sitio o no. Todo el mundo tenemos un amigo que se ha ido a Turquía a ponerse pelo. Sí, bueno, la verdad que está bastante instaurado ese tipo de tratamiento fuera porque, bueno, dan una buena oferta económica en cuanto a precio y en cuanto a tipo de técnica. Es como todo, es decir, puede estar bien organizado, bien implantado, la técnica puede ser buena porque no se va a dudar que la gente que lo realice sea gente que está formada. El problema es que, bueno, Hay que ir a Turquía como siempre que tengas este efectivamente cualquier tratamiento pseudoquirúrgico puede tener complicaciones, El postoperatorio. complicaciones y ese seguimiento hay que hacerlo de una forma un poquito directa y estricta. A distancia es muy difícil poder comprobar que va correctamente y que si hay alguna complicación, cómo tratarla. Entonces, muchas veces el precio no solamente En cualquier es... caso, antes de llegar al injerto, ¿hay otro tipo de tratamientos que también son efectivos? Sí, pero cuando el pelo ya se ha caído, el folículo se ha perdido, ningún tratamiento médico-estético lo va a poder recuperar. Ya. Lo que sí se puede es, cuando eso empieza a ser incipiente, salvar a aquellos que están
en una fase quizá pues más debilitados, Vale. con una pérdida de funcionalidad, los puedes remontar y puedes generar en ellos una consistencia mayor y una formación de pelo. Cuando, por ejemplo, empiezan a caer o empezamos a notar una pérdida en hombres en la coronilla o en la parte de aquí de delante, tratamientos como el minoxidil, ese tipo de tratamientos que tanto se oyen y que tenemos un poco, nos bombardea minoxidil, finasteride. Sí, sí. A ver, básicamente lo que hay que instaurar es que ese folículo siga un poquito activo. El minoxidil, lo que es un vasodilatador, que lo que va a hacer es mejorar porque... Se lo mandaban a los hipertensos, ¿verdad que sí? Efectivamente, porque es un vasodilatador que lo que va a hacer es mejorar la microcirculación, que llegue más aporte a ese folículo pues de todo lo que necesita para su función vital. El finasteride y lo que se está utilizando ahora mismo como tratamiento inhibidor también de nivel hormonal como causa de esa alopecia androgenética, también funciona. También tiene sus consecuencias, que Efectivamente, también hay que tenerlas en y sus cuenta. efectos secundarios, lo que pasa es que hay que ser muy constante en la aplicación, desde mucho tiempo. Y bueno, Pero tiene buenos resultados Sí. también. A ver, En cualquier caso, sí. Natalia, yo te iba a preguntar, te iba a insistir que muchas veces, en muchos casos de alopecia, también nos hacemos influenciar por ciertas cremas, ciertas cosas que están en el mercado. A mí me gustaría recalcar que la visita a un dermatólogo o a un especialista es fundamental siempre Claro, fundamental, para no llegar a errores, porque exactamente. luego en el mercado puede haber cosas que Claro. incluso se nos caiga el pelo del todo. Digo yo. Claro, es que lo primero que hay que hacer para tratar una alopecia es conocer la causa. Entonces, y corregir esa causa. Entonces, es diferente. ¿Y se lo puede que saber hemos- exactamente cuál es esa causa? Perdona que te haya interrumpido. Sí, sí que se puede saber. O sea, lo que hablábamos, por ejemplo, del efluvio telógeno, pues generalmente solicitamos una analítica para ver cómo funciona el tiroides, porque una de las causas por la que se caiga el pelo es que el tiroides no esté funcionando bien, o cómo están los niveles de hierro, pues entonces esas son causas que son corregibles. Muchas veces incluso es por fármacos. Ya. O Por sea, favor, que estamos tomando. Natalia, hablando del hierro, nos ha llamado, perdón, Natalia, no, Celia, y nos pregunta que ella tiene pérdida de cabello y si tiene que ver con que está teniendo un problema de anemia. Celia está al otro lado del teléfono. Buenos días, Celia. No está al otro lado del teléfono. Nos pregunta ella por teléfono y tú nos das la respuesta. Pues si está teniendo anemia, seguro que el pelo, o sea, es que está notando caída por la anemia, vamos. O sea, que cualquier persona que tenga anemia va a tener pérdidas de cabello. Yo como No. tengo el ejemplo muy cercano, Sí. y es verdad que esa anemia ha producido una caída de cabello Sí. abundante, no abundante, pero a lo largo del tiempo sí que es abundante. Y a la hora de corregirlo con hierro y que esa anemia se haya ido acabando, se ha empezado a fortalecer el pelo de una forma Y sustanciosa. has notado ¿verdad? mucha menos caída, Sí, sí. claro. Pues, a ver, no todo el mundo, pero la gran Claro. mayoría de la gente que tiene anemia nota caída del pelo. Es más, hay gente que ni siquiera tiene anemia, pero que tiene las reservas de hierro bajo y nota caída. Es que, a ver, la naturaleza es sabia. Digamos que el hierro lo necesitan tanto los glóbulos rojos como el pelo. Entonces, el organismo, que es muy sabio, pues dice, bueno, pues si tengo que priorizar, pues se lo doy antes a los glóbulos rojos, a la sangre, antes que al pelo. Hablamos también de los tratamientos, tratamientos, peluquería, estética. Cada vez nos gusta más cambiarnos del color de pelo, tratamientos para, por ejemplo, yo que llevo mechas y que una va detrás de la otra. ¿Todo eso también debilita nuestro pelo? Bueno, no, o sea, puede debilitar lo que es el tallo piloso, pero ninguno de estos tratamientos afectan a la fábrica del pelo, que es el folículo. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, te puedes teñir el pelo, te lo puedes cortar, te lo puedes rizar, puede que lo notes más seco, pero no va a hacer en sí esto que se te caiga el También pelo. importante Claro, dónde decía compramos sí. los tratamientos, que a veces vamos al supermercado o a cualquier tienda más Claro. barata. Eso también hay que tenerlo en cuenta, doctora. Sí, claro. Esto es como ir a Turquía a ver dónde te vas, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta que no todos los productos son iguales, que no todas las indicaciones son las mismas y que, bueno, pues hay que buscar y fidelizar un poquito con tratamientos que realmente sepamos que van a ser efectivos. Ahora voy con otra. Quería terminar, perdón, que me estaban hablando ahora mismo por aquí. ¿Ha terminado? Sí. Ah, vale, perfecto. Ahora les pregunto otra cosa, una curiosidad que tengo, pero tenemos a Sagrario, ¿de dónde? De Manzanares. De Manzanares. Hola, Sagrario. Pues mire, que mi nieto tiene un problema, que el pobre se le están cayendo muchísimo pelo de las entradas y tiene 21 años solamente. Caray. Y claro, nosotros somos peluqueras y entonces echamos muchísimo champú de todas clases, pero que sigue cayéndosele. Con 21 años que tiene. ¿Eh? 21 años dice que tiene. 21 años tiene, sí.
Bueno, no sé si le puede contestar la Sí. dermatóloga. Sí. Hola, Sagrario, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Encantada de hablar con usted. Sí, Pues bueno, mire, muchas gracias. Sagrario, le voy a contar un poquito. Si está perdiendo pelo de la zona de las entradas, lo que probablemente tenga es una alopecia androgénica, tal como me lo cuenta, que es la calvicie común que afecta a los hombres, que afecta a las mujeres. Entonces, tiene tratamiento. Lo importante es realizarlo de forma precoz. Los champús y ese tipo de cosas, los nutricosméticos, a nivel científico, muchas veces no tienen mucha evidencia científica sobre los resultados. Entonces, yo lo que le aconsejo es que acuda al dermatólogo para que paute un tratamiento médico específico para la alopecia, porque es verdad que es muy jovencito, Claro, pero para si que ya tenga está, entradas. claro, si ya está empezando, lo ideal es iniciarlo cuanto antes. Una pregunta, Sagrario. ¿En su familia el resto de hombres también ha tenido caída de...? No, nada, ninguno. ¿No? Hay una conexión genética, ¿cómo es esto del abuelo materno? Sí. Si es No, calvo. el abuelo materno, un montón de pelo. ¿Y el todo, paterno todo. también? Claro, también puede ser, Sagrario, también puede ser simplemente que se trate de un efluvio, que también el efluvio, que era lo que hablábamos antes de que uno nota mucha caída, pero que eso no conduce a calvicie. El efluvio muchas veces se soluciona solo o haciendo una analítica, pero en cualquier caso sí que le Cuanto antes al recomiendo dermatólogo. que Sagrario, acuda al sí. dermatólogo. Que es muy jovencico su nieto. Que vaya cuanto antes, que ya verá qué pelo más Venga, hermoso le va a un salir. abrazo. Bueno, pues Un abrazo, muchas Sagrario. gracias, ¿eh? Un besete, Sagrario. Venga, y igualmente, justo- hasta luego, adiós. Gracias, adiós. Sagrario. Justo quería preguntar yo eso, si al final tenemos el abuelo con alopecia, el otro abuelo con alopecia, el bisabuelo también, ¿se puede prevenir? Es que antes se echaba mucho la culpa al abuelo materno porque Por se eso te lo pensaba contaba, que era- porque ahora estamos con lo del Claro. abuelo, que piensa, tu abuelo es calvo, no sé, te lo he puesto Claro. a modo de anécdota, por eso lo he dicho. Antiguamente se pensaba que era una herencia ligada al cromosoma X. En los hombres el cromosoma X se Que la hereda gente de la empezaba a madre. salir con él y le preguntaba primero, ¿tu abuelo es calvo? Y no lo Claro. dejaba, ¿no? Pues no tenía un novio calvo. Pues en los hombres el cromosoma X se hereda de la madre y por eso se echaba la culpa a la madre siempre, o a los antecedentes de la madre. Pero ya se ha visto que es una herencia poligénica, entonces que depende tanto del padre como de la madre y lo que nos haya tocado, básicamente. Exacto, que los genes están ahí, punto. Nos Exactamente, pregunta pero están Emilia. los genes de los dos. Nada de echarle la culpa que solo a siempre la echamos la mujer. culpa a las mujeres aquí, la mezcla, se mezclan los de uno y los de otro. Emilia nos llama de Miguel Esteban y la mujer está ya entrando en la fase menopáusica Sí. y está notando pérdida de cabello. Dice, ¿yo podría prevenir esto de alguna manera? Pues Emilia, te comento un poco lo mismo que le comentaba a los demás. Es muy importante acudir al dermatólogo para hacer un diagnóstico de por qué estás teniendo caída. No sé si lo que notas es más caída o lo que notas es pérdida de densidad. Es decir, notas que cuando te haces la raya del pelo, esa raya cada vez es más amplia. Entonces, es muy importante que acudas al dermatólogo para que te haga un diagnóstico correcto y establecer un tratamiento adecuado para el tipo de alopecia que tengas. Muy O sea, bien, que pues... sí que hay con- prevención. Sí, es posible. muy importante actuar de forma precoz. En el caso de la alopecia androgénica, yo lo que les cuento a los pacientes, lo primero, darle unas expectativas realistas de lo que podemos conseguir con el tratamiento, ¿vale? Por eso era lo que hablaba mi compañera, que cuando se ha perdido completamente el pelo, Claro. hay poco que Ya hacer. no hay nada que hacer. Bueno, vamos con un Exactamente. WhatsApp de uno de nuestros espectadores que quiere haceros la siguiente consulta. Sofía nos dice, tengo pequeñas calvas y me han dicho que es alopecia areata. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la alopecia areata es un tipo de alopecia inmunológica, es decir, digamos que el sistema inmune se equivoca y ataca lo que no tiene que atacar, que es el folículo. Entonces, el tratamiento de la alopecia areata depende un poco de la extensión que tengamos, es decir, no es lo mismo que tengamos una calvita, que tengamos 7, o a que hayamos perdido todo el pelo. Entonces, pero cuando es una enfermedad localizada, el tratamiento que mejor va son las infiltraciones de corticoide a nivel local, que es un tratamiento que hace específicamente el dermatólogo. Entonces, mismo mensaje, que acuda a su dermatólogo para que haga un diagnóstico Que y lo le ponga valore. el tratamiento. Bueno, y todo Exactamente. este tipo de tratamientos, tanto dermatológicos como estéticos, llevan mucho tiempo. ¿Tenemos resultados pronto? No, los resultados se ven a medio largo plazo, Claro. tanto si es tratamiento oral o tratamiento infiltrado, como el resto de los tratamientos combinados requieren un seguimiento Claro. y un tiempo de realización Claro. amplios. Incluso aunque se haya resuelto, ese mantenimiento hay que seguirlo tratando de una forma importante y directa. Doctor, y le voy a decir una cosa. Tenemos que perder también el miedo a ir a un centro estético o visitar al dermatólogo, Claro. porque al final de lo que se trata es de que uno se sienta bien. Y es verdad que hay mucha gente joven pues, que tiene Muy pues, afectada. ese trauma. Y bueno, pues aquí están los profesionales para arreglarlo.
efectivamente. Y además, yo creo que cada día encontramos gente más joven con una gran implicación a nivel emocional de lo que se supone esa pérdida de pelo, y que hay tratamientos que, cogidos en las fases iniciales, se pueden parar, se pueden tratar, se pueden corregir y se pueden mejorar. Es lo que hay que insistir, es Pero el tratamiento precoz. Y que- déjeme que añada una cosa, porque es verdad, el otro día estuve en una reunión de amigos y había dos de mis amigos pues que le falta un poco de pelo. Pero parece un tema tabú, ¿no? Como que me da vergüenza decir Sí, que me es pongo que- pelo. Pues sí. no, Sí. no Ni sé, media. es algo tan natural. Sobre todo porque además a los hombres como que les cuesta admitir que eso les afecta psicológicamente. Es que Exacto. afecta psicológicamente. Sí. Como Y es si algo les afecta. que quizá está más admitido a nivel social, que el hombre, bueno, pues por su condición de hombre puede perder pelo y se puede admitir socialmente, pues hay veces que es verdad que hay gente, pues bueno, que no lo admite como algo. Pero bueno, que tampoco pueda dejemos de ocurrir. lado a esas mujeres, que Claro. yo me he encontrado con ellas, y disimulamos, Sí. me incluyo como Sí. mujer, que nos falta pelo. Entonces Sí. te has peinado de una manera o te haces la raya Sí. en otro sitio y dices, Dios mío, pero sí. Yo le Claro. diría, ¿has ido al médico, has ido a un dermatólogo que te vea? Claro. También está muy extendido lo de, no, es que acabo de ser madre hace poco tiempo, es normal que se me caiga el pelo. Vamos Claro. a desmitificar algunas cosas Claro. que existen. ¿Eso es así? Es normal que después del parto se produzca un efluvio, es decir, que la Pero no que tenga mujer la note- carretera de Cuenca, sino que Exactamente. tenga... Ahí estamos. Sí, exactamente. La mujer lo que nota, sobre todo entre 3 y 6 meses después del parto, es una caída muy intensa. Igual que antes durante el embarazo tienes un pelo hermosísimo, que pareces una leona. Exactamente. ¿Verdad que sí? Yo la verdad que hasta que no he estado embarazada, digo, yo ahora entiendo por qué las pacientes vienen agobiadas a la consulta, porque de verdad que la caída es muy llamativa. Pero ese tipo de caída... Pero luego se corrige. Exactamente. Si no hay una alopecia androgénica de base, eso se corrige. Eso a medida que pasa el tiempo y muchas veces si no hay una deficiencia de hierro, se corrige solo. Pero no es normal quedarse calva. Bueno, pues soluciones, conclusiones, Manuela, Natalia, para todos aquellos, una diríjase a los hombres y otra a las mujeres. ¿Qué les decimos como Manuel, a los conclusión? hombres, por ejemplo. Pues lo que hemos dicho inicialmente, que acudan lo antes posible para que el tratamiento se instale lo antes posible, que ese tratamiento pueda ser efectivo, que hay tratamientos para ello, tanto más médico dirigidos como estéticos, pues con tratamientos para actuar sobre el folículo, refortalecer el folículo, mejorar esa calidad, hacer que ese folículo que esté más debilitado vuelva otra vez a activarse y genere un pelito más grueso. Ese pelo más grueso da más densidad y da un aspecto de densidad mayor. Y sobre todo, pues que si ya ha llegado una fase donde no hay posibilidad de recuperar, pues bueno, los implante. microinjertos capilares están funcionando fenomenal. Y hablamos de dinero también, doctora, que a veces Mucho. decimos, no, esto solamente se lo pueden permitir algunos. No hay tratamientos para todos los precios, ¿verdad? Para todo tipo de bolsillos, que se adaptan a todo tipo de personas. Eso también hay que dejarlo Por claro. supuesto, y hay muchas formas de poder hacer un gasto de ese coste. Hoy en día las dificultades se pueden minimizar si hay un interés y una ganas por parte un poquito de todos. Natalia, las mujeres. Yo les diría a las mujeres que consultasen, sobre todo, que no se resignaran a perder el pelo, Eso es. que muchas veces por desconocimiento directamente lo dejamos o, bueno, es que ya no es importante, pero realmente nos afecta, entonces que no se abandonen, que consulten al dermatólogo y que hay muchas opciones, que hay que individualizar los tratamientos y que estamos aquí para ayudarles. Como yo digo siempre, una mujer bien peine con los zapatos limpios, está tan Para apañada, otra cosa, ¿verdad que sí? exactamente. Y un hombre también. Claro que sí, hombre. Eso Bueno, sin muchísimas dudarlo. gracias, de verdad. Ha sido un rato pues muy instructivo y seguro que ha ayudado Muchas a muchísima gracias. gente. Muchas gracias a vosotros por Nada. invitarnos. Gracias.